Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión y a este webinar. Si queríamos, esta sesión es fruto de la colaboración entre Ibercaja y la Universidad de Deusto y más concretamente su unidad ejecutiva, la unidad de Executive Education. Mi nombre es Elena Ochoa, soy profesora de Deusto Business School y también soy directora académica del programa ejecutivo en Dirección Financiera que se imparte en Deusto. Me encargaré de presentar esta sesión y moderar junto con Eric Ibarrola, también de Deusto Business School. Esta sesión será grabada y al finalizar la misma se enviará el enlace. La estructura de la sesión va a ser una presentación por parte del ponente Javier Rillo de unos 45 minutos para pasar posteriormente a realizar las preguntas que se deseen hacer y las respuestas por parte de Javier. Os pedimos, por favor, que realicéis las preguntas a través de la opción de preguntas de la aplicación. El ponente de hoy, Javier Rillo, tiene formación, una sólida formación en el área de finanzas, tanto en la parte inicial de licenciatura como sobre todo varios títulos y concretamente el CFA y entre otros títulos siempre muy especializado en el área financiera. Su carrera profesional está muy ligada a Ibercaja, donde inició su actividad en el área de banca privada, pero con el paso de los años ha ido pasando a otras áreas y posteriormente y en este momento se encuentra en gestora de fondos, donde gestiona 2 fondos en este momento. También colabora como docente con CESTE, Escuela de Negocios ubicada en Zaragoza. Y bueno, a lo largo de su carrera profesional pues lleva ya la trayectoria de 2 crisis con esta segunda pandemia. Si bien son diferentes, no son nada comparables, la crisis de 2008 y la actual crisis de la pandemia, pero si bien son distintas, es cierto que Javier está curtido en estos temas. Por ello, ya sin más dilación, te dejamos la palabra, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La palabra es tuya. Muy bien, Elena. Muchas gracias tanto a Elena, Eric y extensivo a la Universidad de Deusto por permitirme estar esta tarde con todos vosotros y compartir nuestras impresiones de un ser vivo como es la economía financiera en estos momentos tan complejos, en plena crisis económica y también social. Nuestro propósito es hacer un resumen de cuál es la situación actual desde el punto de vista financiero, traducido también a los mercados financieros y sobre todo pues despertar el pensamiento de qué puede pasar a partir de ahora en términos económicos y cuál es la situación de partida. Me gustaría empezar haciendo un balance de los daños, ¿no?, que ha provocado el COVID-19 pues desde que tenemos conocimiento a inicios de este año, finales del año pasado. Precisamente ayer, en el día de ayer, el Fondo Monetario Internacional revisó sus previsiones de crecimiento económico a la baja, apuntando a una contracción mundial en el año 2020 próxima al 5%, ¿no? Esta magnitud es muy elevada porque desde el año 1930 pues no teníamos una caída tan sustancial. Como vemos en el gráfico, la previsión de hace apenas 2 meses estaba en torno al 3,5%, que es la barrita de color rojo, y esta nueva revisión a la baja en apenas 60 días pues ha venido precipitada por el empeoramiento económico del que todos somos conscientes y sufridores, ¿no? Algunas cifras que podemos aportar aquí. Para Estados Unidos la caída esperada este año es del 8%, el PIB, en el área euro por encima del 10% y España, pues desde luego no figura en un buen lugar, ya que la previsión es de una contracción superior al 12,8%, ¿no? Incluso yo diría que es de las peores previsiones que hasta ahora hemos conocido para nuestro país. Estas cifras son otras previsiones que nosotros las obtenemos de una base de datos Bloomberg y las traigo a colación porque lo único que estamos viendo en los últimos 2 o 3 meses son revisiones a la baja.
Si nos fijamos aquí para España, la previsión es del menos 9,5, ya el FMI ayer dio otro dato del 12,8% en negativo, y lo importante es ver es que todavía no estamos viendo revisiones al alza del crecimiento, es decir, una mejora sobre unas previsiones pasadas. Por lo tanto, aquí el mensaje es que todavía pues, los analistas siguen revisando a la baja las expectativas para este año. Quizás en términos sanitarios, no lo sabemos, lo peor haya pasado, pero en términos económicos siempre va con un poco de decalaje y por lo tanto pues, vamos a seguir viendo malos datos económicos correspondientes pues, a los meses de mayo, junio y julio, ¿no? Del mismo modo, pues todos los informes que están facilitando las instituciones que escriben sobre economía, pues cuentan con distintos escenarios. Ninguna institución da un único escenario y hasta el mismo Banco de España, que también ha publicado pues, una actualización esta semana, habla de 3 escenarios posibles, desde el más optimista dentro de la situación actual hasta el más negativo, que lógicamente incluye un segundo rebrote de la pandemia en la temporada de invierno. Todos son rangos, dispersión de estimaciones y con ello es con lo que tenemos que jugar, ¿no? En este caso. Hablando un poco más de lo que nos toca a España, nuestro escenario actual por parte del área financiera de Ibercaja es de una caída y una contracción en el año 2020 del menos 11%. Aquí lo que hemos hecho ha sido poner las cifras trimestre a trimestre. Vemos como el segundo trimestre pues, va a recoger lo peor con la información que tenemos en este momento, ya que, claro, coge los meses de abril, mayo y junio, que es donde más ha afectado, especialmente abril y mayo, la afección de la pandemia, ¿no? Vemos que la recuperación es progresiva y ya tenemos pintado pues, el primer y segundo y tercer trimestre del año que viene pues, una recuperación del crecimiento económico año contra año. Pero lo que es cierto son los números de este año y lo incierto es el año 2021. En cualquier caso, la recuperación del 2021, todas las instituciones económicas hablan que va a ser inferior a la caída del año 2020 y por lo tanto, pues la recuperación de los niveles previos que teníamos antes de la pandemia en el 2019 no va a llegar hasta el año 2022 o 2023, ¿no? Como luego veremos con algún gráfico. ¿Por qué España se ha visto tan afectada? Y es una de las peores previsiones económicas que dio el Fondo Monetario Internacional. Pues por nuestra elevada dependencia principalmente del sector servicios, industria del turismo, restauración, recreación, etc. Aquí hemos traído 2 gráficos que bueno, pues nos indican la alta dependencia en la parte de la izquierda que tiene nuestro país del turismo y de transporte, casi 15 puntos del PIB. Y es obvio que, bueno, pues que la temporada de verano pues no va a ser lo que había sido otros años. Aquí no es un error tipográfico, yo creo que la temporada de verano no se va a poder recuperar y para eso no es una opinión, nos apoyamos en los datos que tenemos prácticamente de las últimas 2 semanas a nivel de ocupación hotelera. Vemos como en España ahora mismo estamos en torno al 7, 8, 10% de ocupación, hay otros países que lógicamente pues han pasado por esto antes, como puede ser China, donde su ocupación hotelera está por encima del 45%, o incluso Alemania, pues que no sé si ha sabido gestionar mejor la crisis, pero su recuperación está siendo mucho más rápida, por encima del 24% la ocupación hotelera, los ingresos por habitación disponible, ¿no? Esta es la realidad y por eso pues, salvar la temporada de verano se me antoja muy complicado, ¿no? Claro, el sector hotelero y el sector de restauración, pues también esto, aparte de una caída de ingresos, está suponiendo posponer un montón de proyectos que había de construcción de hoteles, de construcción de cadenas de restauración, que es lo que vemos en el segundo gráfico, ¿no? Vemos como en los meses de marzo, abril y mayo pues se han pospuesto un montón de proyectos de crecimiento en el sector y eso al final pues de ahí podemos entender también las elevadas cifras de desempleo que acumula esta industria. En términos de previsiones que manejamos para España, el mensaje está claro. Hasta el año 2022 no se va a recuperar el Producto Interior Bruto que teníamos al cierre del 19. Es decir, estamos hablando casi de 30 meses. Nos puede parecer mucho, pero en la crisis financiera esos 30 meses fueron casi el triple de meses necesarios para recuperar el Producto Interior Bruto destruido en el año 2009-2010.
y por lo tanto, bueno, pues nosotros anticipamos que la recuperación va a ser más rápida, pero en cualquier caso son 2 años y medio de crecimiento para volver a donde estábamos, ¿no? Que era el 2019 y coger otra vez velocidad crucero si no se estropea nada. Claro, esta situación pues va a tener un coste y ese coste significa un mayor endeudamiento. Vemos como la deuda pública va a aumentar 20 puntos. Partíamos de cifras próximas al 100% de deuda pública sobre PIB y ahora estamos viendo que nos iremos a casi a 120 puntos, ¿no? Como consecuencia pues, del aumento del déficit, es decir, más gastos que ingresos para, bueno, pues para contener el impacto social y para estimular la economía, que es de lo que se trata ahora mismo por parte de todos los gobiernos europeos. Las afecciones no solo han ocurrido en España o en Europa, también en Estados Unidos, pues el mercado laboral está siendo muy afectado. Aquí vemos por diferentes industrias cuál ha sido la pérdida en millones de puestos de trabajo. Vemos como el primer lugar, pues todo lo que está relacionado con restauración y turismo es el más afectado, más de 8 millones de personas se han ido al paro. Y hay 35 millones de puestos de trabajo en riesgo. Es decir, esto traducido a una tasa de paro, el año pasado en Estados Unidos se alcanzó el 3,5. Pensemos que en España estábamos en torno al 14, por ver las diferencias de dos mercados laborales bien distintos. Y este año la previsión a cierre de Estados Unidos es de un 9,5, es decir, va a multiplicar por 3 el número de personas en desempleo. Por lo tanto, pues también el impacto en Estados Unidos está siendo muy, muy grave y por eso las medidas que están tomando que vamos a ver a continuación. Claro, en Estados Unidos es una economía puramente consumista y para eso pues es interesante ver qué sectores están ganando con esta crisis, si es que se puede ganar, que sí, y otros sectores que están siendo totalmente devastados. En términos negativos, pues vemos en la parte inferior de la tabla como todo lo relacionado con el turismo, aerolíneas, cruceros, tour operadores, pues en términos interanuales vemos caídas del 70 o del 80%, incluso en la semana pasada, del mes de junio, es decir, pese a que pueda haber una sensación de recuperación, hay sectores que no se están todavía recuperando. Lo mismo nos ocurre con actividades de entretenimiento, parques temáticos, etcétera. Pero vemos que hay otros sectores cuyo negocio se puede realizar a través de la venta del canal online con crecimientos por encima del 30 o del 35%, ¿no? Hoy salían datos de pagos con tarjeta en Estados Unidos y año contra año el volumen pagado con tarjeta en toda la sociedad americana está ya plano, es decir, se ha recuperado los niveles que teníamos hace 12 meses, lo cual es sorprendente. Y todo ello pues es como consecuencia de las compras por Internet que está haciendo pues, la sociedad americana, aprovechando pues, la digitalización de su economía y empresas que todos somos usuarios para comercio electrónico, que quizás en Europa pues, tenemos esa cadencia que no tenemos esos grandes empresas, ¿no? Cotizadas y en nuestro tejido productivo. Aquí está la gran duda, ¿no?, que nos debemos de plantear. Aquí hemos tratado de dibujar cuáles son los procesos de concurso de acreedores iniciados en Estados Unidos. Vemos lo que sucedió en el año 2000, en la crisis del año 2002, 2000, y en 2008-2009 con la crisis financiera vimos el repunte en número de procesos iniciados como concursos de acreedores. Y la realidad es que hasta ahora, pues ese dato vemos ahí que no ha aumentado. Lo que pasa es que este gráfico tiene su trampa y es que el último dato registrado es a marzo de 2020, es decir, cuando empezó a ocurrir todo esto y ahora mismo, que es cuando empezamos un poco a retomar la actividad económica y las empresas están tomando decisiones de si mantener o no el empleo, pues a partir de ahora vamos a ver la realidad económica, ¿no? Esos 35 millones de puestos posiblemente destruidos en Estados Unidos al final se van a traducir pues en cierres de empresas. Y aquí podremos calibrar cuál es la situación real de Estados Unidos. Importante ha sido el enfoque que han tomado los bancos centrales y especialmente los gobiernos, porque, bueno, de todo se aprende. Y en la crisis financiera, pues aprendieron que lo principal era que las empresas tuvieran acceso a la financiación. Y para eso en esta ocasión, pues han dispuesto garantías, yo diría que casi ilimitadas, porque a día de hoy no se han cubierto todo el papel ofrecido, para que todas las empresas se puedan acoger a esas garantías, a esas ventanas de liquidez hasta que la situación mejore.
no solo en términos de cubrir los costes laborales para que, bueno, pues la mano de obra pueda seguir estando en plantilla, sino también, bueno, pues para que pueda atender todos los pagos hasta que se pueda volver a abrir las persianas los negocios, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido una mejora frente a la crisis del año 2008-2009 y puede contener la destrucción de tejido a nivel empresarial. Veremos porque todavía no hay datos publicados. Me estaba anticipando ya, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos y de los bancos centrales ante la pandemia del COVID-19? Pues dos vertientes. La primera desde el punto de vista fiscal, y lo que queremos aquí es mostrar cuáles son las cifras, las reales. Vemos que los estímulos fiscales promovidos, me voy al extremo izquierdo, por Estados Unidos superan, casi alcanzan a 12 puntos del PIB. Y en el caso de España, pues apenas son 4 puntos del PIB, ¿no? Lo que de momento pues el gobierno ha puesto encima de la mesa como estímulos fiscales. Estados Unidos ha sido uno de los primeros países que ha movido ficha y no se lo ha pensado dos veces. Lo mismo pasó en la crisis financiera. Y aquí en Europa, pues como siempre, las cosas van más despacio y todavía pues no hemos llegado a un acuerdo de un plan, bueno, el Recovery Fund que han llamado, que son en torno a 750.000 millones de euros para, bueno, contener la destrucción de tejido productivo, impulsar el crecimiento digital, etcétera, etcétera. Todavía no hemos llegado a un acuerdo. En Estados Unidos creo que ya van por el tercer paquete que están negociando de varios billones de dólares, ¿no? En el caso de España, pues el problema principal es que ya partimos de un elevado endeudamiento, próximo a 100 puntos sobre PIB, y por lo tanto nuestro margen de maniobra es menor. Por eso vamos a ser tan dependientes de todos los impulsos fiscales que se nos den por parte de Europa. Y lo recogemos en este gráfico. Este gráfico viene a resumir el programa que se pretende aprobar, que pretendía la semana pasada, el viernes, desde luego que no se llegó a un acuerdo y se ha llevado todo al mes de julio, esperemos que de este año y no del que viene. Y aquí vemos que el principal país beneficiado de derecha a izquierda es España. Aquí recibiremos en torno a 40.000 millones de euros, que sobre nuestro PIB supondrá en torno a 2 puntos, que es la mitad de toda la ayuda fiscal que nosotros dentro de nuestro país nos habíamos comprometido, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que este programa se apruebe y sobre todo se apruebe con el formato de transferencias, de subvenciones, no de préstamos. Porque los préstamos hay que devolverlos y, claro, nuestra capacidad económica no va a ser la misma con 100 puntos de deuda que con 120, que es donde hemos visto antes que nos vamos a ir, ¿no? Por lo tanto, este programa es fundamental que se apruebe por parte de las autoridades europeas. Aquí, ¿cuál está siendo el problema? Pues que hay alguna serie de países, como puede ser Holanda, Austria, que no están dispuestos a que se concedan estas ayudas vía transferencias. Lo que quieren son préstamos ligados al cumplimiento de una serie de indicadores económicos y, claro, pues ahí está la disyuntiva y las negociaciones que están llevando a nivel político todos los países, los 27 de la zona euro. El mercado laboral, pues también es una incógnita. Estamos viendo las previsiones para Estados Unidos, vemos que ese 9,5% de tasa de paro pues es bastante aproximado a lo que puede pasar. En el caso de España partíamos de unos 14 puntos de tasa de paro de desempleo. No sabemos ahora mismo a dónde nos vamos a ir. El último dato publicado oficial es del mes de marzo, pero lo que sí que está claro es que esas ayudas, ese programa de ayudas por parte de Europa, fundamentalmente, pues va a ayudar al mercado laboral a que no volvamos a las cifras por encima del 26% de paro en España. Aquí un mensaje positivo. Hay que poner en valor lo que desde España se ha hecho en el año, se ha hecho y hemos hecho, ¿no? Como trabajadores desde el año 2009 y 2010. Aquí tenemos los costes laborales unitarios puestos en base 100 desde el inicio de la anterior crisis económica y vemos cómo en España pues, ha habido una contención de costes que, digamos, ha arreglado lo sucedido en el pasado. En otros países como Alemania, que es la línea más oscura y con más pendiente, pues sus costes laborales se han disparado casi un 35% frente a España, que hemos sabido pues, aguantar prácticamente sin inflación, ¿no? de costes. Esto es una ventaja competitiva que deberíamos de poner en valor para atraer capital, ¿no? Que es de lo que se trata para reconstituir y reconstruir el tejido empresarial. ¿Qué relación existe entre un mercado laboral y el déficit público? Pues bueno, en este gráfico que recoge la situación en Estados Unidos yo creo que es clarísimo, ¿no? Cuando aumenta la tasa de desempleo, que está dibujada en color azul, vemos que el déficit se dispara en Estados Unidos, porque lo que primero hace el gobierno americano es inyectar dinero en la economía para tratar de contener
esa destrucción de empleo, ¿no? Precisamente en Estados Unidos este año tenemos elecciones y al final, pues en ciclos electorales, lo que pueden y lo que no pueden hacer los gobiernos, esos límites, pues se disipan, ¿no? No tenemos ninguna duda de que el presidente y el gobierno americano pues van a hacer todo lo posible para llegar con la menor tasa de paro posible a las elecciones en el mes de noviembre, y si tiene que poner el déficit público por encima del 20% lo van a hacer, ¿no? Y ahora mismo pues lo que están dando directamente son cheques a la población americana, es decir, llegan los cheques directamente a casa, y por eso pues bueno, la situación del consumidor americano aparentemente es mucho mejor que la europea, y por eso las ventas en el canal retail, el último dato, subieron más de un 17%. Esto no se podría entender con la crisis que tenemos en este momento, salvo por pues, la inyección directamente en el bolsillo de los ciudadanos que está haciendo el gobierno americano, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿y cuál es la situación de las cuentas públicas en Europa? Pues claro, vemos que principalmente el único gobierno que tenía cierto margen de maniobra era Alemania, que lo hemos figurado, ¿no?, en el gráfico. Alemania llevaba ya 2 años con superávit público, es decir, ingresaba más de lo que gastaba, en torno del 1, 1,5, y el déficit público este año previsto con los 2 planes y medio fiscales que ya ha anunciado es de un 8%. En el caso de España está previsto un 10,5%. ¿De dónde sale este dato de 10,5 frente a los 4 puntos que se han tomado medidas de estímulo fiscal? Pues la diferencia pues son toda la serie de gastos sociales que como consecuencia pues del incremento del desempleo, de la caída de los ingresos, pues son estabilizadores que van aumentando el gasto sin poder hacer relativamente nada, y por lo tanto las cifras de déficit se disparan, ¿no? Esta es la situación de Europa. Vemos que ahí ponemos no rules, es decir, la regla de no superar el déficit del 3%, pues la tenemos todos olvidada. La cuestión es ver si en el año 2021 y 2022 desde Bruselas se va a volver a obligar, entre comillas, a tener que cumplir esa regla del 3%. Ahora mismo se antoja inviable. Las cifras de déficit previstos para 2021 y 2022 van a seguir siendo superiores al 3%, y por lo tanto se tendrá que llegar a algún acuerdo en los países europeos para otra vez relajar este tipo de medidas, ¿no? Desde luego, aquí en España, pues quizás el mensaje político no está claro, pero en el resto de países, Alemania, Francia e Italia, lo que se está abogando es por bajar impuestos. Un ejemplo es Alemania, en el IVA, que se va a bajar el tipo impositivo desde el mes de julio al mes de diciembre para tratar de reactivar el consumo, ¿no?, a costa pues de quizás en un primer momento ingresar menos cantidad de dinero y disparar las cifras de déficit. Hemos visto la política fiscal, cuál está siendo, inyectar directamente pues, estímulos fiscales en la economía. La segunda vía que están utilizando, en este caso los bancos centrales, es la política monetaria. Realmente no ha cambiado mucho, porque veíamos desde el año 2009 que los tipos estaban al 0%. Bien, Estados Unidos pues tuvo la osadía, si me permiten, de subir tipos desde el año 2016. Digo osadía porque el resto de bancos centrales ni prácticamente se lo han planteado, pero rápidamente tuvo que bajar los tipos en reuniones de urgencia, incluso no previstas. Y ahora mismo aquí graficados tanto el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, la FED, o el Banco de Inglaterra están con tipos a cero o casi cero, ¿no? Entonces, vale, ¿con tipos a cero hay algún tipo de problema? Pues no. En el caso de Europa, la institución principalmente se rige para intentar contener repuntes de inflación por encima del 2%, y lo que vemos es que hoy las inflaciones están incluso en terreno negativo en algunos de los países, e incluso para el año que viene, 2021, la inflación prevista está de forma holgada por debajo del 2%. Por lo tanto, el BCE no se va a ver en la obligación, cumpliendo su mandato, de tener que subir tipos. Y por eso hoy, si acudimos a todas las previsiones para el año 2021 o 2022, en cualquiera de estas zonas económicas, nadie está pensando en subida de tipos de interés. Nadie, absolutamente no. Una herramienta de política monetaria son los tipos de interés, otra herramienta, los balances. ¿Qué es esto de los balances? Pues la compra de deuda pública y de deuda privada. Y vemos aquí una imagen desde los años 90 en la que prácticamente el balance de los bancos centrales era un recurso que no se utilizaba, y desde la crisis financiera pues esto se ha convertido, si me permiten, en una fiesta. Es decir, todos los bancos centrales
están utilizando el recurso de ampliar su balance para comprar activos, para contener el repunte de las TIRES de los bonos, de deuda pública y de deuda privada, para que los estados puedan financiar a un coste muy reducido los planes fiscales que hemos visto anteriormente, ¿no? Vemos aquí como el Banco Central Europeo pues, ha sido el último en esa raya roja ampliarla. Recordemos que en el mes de marzo comunicó un plan de 750.000 millones de euros para comprar deuda pública y deuda privada en el formato de pagarés a corto plazo. Hace apenas 2 semanas amplió esos 750.000 millones en 600.000 más hasta verano del 2021, porque se estaba quedando sin munición. La Reserva Federal ha hecho varias ampliaciones y ahora mismo pues está comprando 80.000 millones de dólares todos los meses de treasuries, 60.000 millones de dólares de MBS, que es un instrumento financiero, es decir, están utilizando a toda máquina la oportunidad para comprar activos en el mercado, bajar la TIR implícita y facilitar la financiación tanto a los estados como a las empresas, ¿no? La pregunta aquí es, ¿esto se va a poder revertir? Toda esta inyección monetaria, ¿en algún momento los bancos centrales van a poder desapalancar su balance? Vemos que la Fed hizo un intento en el año 2017-18 y empezó a caer pues, la línea roja, perdón, la línea negra, empezó a caer porque empezó a deshacer las posiciones y los bonos, una vez vencían, no se renovaban. Pero bueno, pues ha llegado esta crisis sanitaria y otra vez ha recurrido al estímulo monetario. Estamos en una situación que la historia hemos estado y por lo tanto pues tratar de anticipar cuáles van a ser los efectos positivos o nocivos de este tipo de políticas pues se antoja bastante complicado, ¿no? Otra forma de ver el balance de los bancos centrales pues es poner en base 100 lo que han crecido desde la crisis financiera, ¿no? Y vemos cómo casi se ha multiplicado por 8 la cantidad previa que tenía la Fed, en el caso del Banco Central Europeo por 4, el Banco de Japón, que no lo habíamos comentado, por 6, y el Banco Central de China casi por 2, ¿no? Por lo tanto, pues ha sido un recurso muy utilizado. Otra forma de verlo es en términos acumulados, que es la línea de color azul. Vemos el balance de todos los principales bancos centrales y en rolling de 6 meses la variación. Vemos que los últimos 6 meses prácticamente se han inyectado en la economía más de 5 billones de dólares mediante el aumento de los balances para comprar activos financieros en mercado. Hacemos una transición y vemos cuál es la situación de deuda de los países para intentar entender por qué algunos países pueden inyectar más estímulos fiscales y otros no. Aquí hay una línea que era descendente, que es la del gobierno alemán, que como vemos estaba en 60 puntos a cierre del año 2019. Deuda pública sobre PIB. Con las medidas ya anunciadas, esos 60 puntos se van a ir cerca de 80. En el caso de Italia, que es la línea de color azul, partían de una deuda pública ya de 135 puntos sobre PIB y nos vamos a ir a 155, 160 puntos. En el caso de España estábamos cerca de 100 y nos vamos a ir a 120. Entonces aquí hay muchas preguntas. La principal es, ¿las agencias de rating van a seguir manteniendo los ratings por encima de grado de inversión? ¿Cuál es la sostenibilidad de la deuda si en algún momento suben los tipos de interés? Y en la medida que puedan subir los tipos de interés, eso al final va a generar un efecto de menor crecimiento futuro, porque los gobiernos van a tener que dedicar parte de ese dinero a pagar intereses y no a estructuras productivas que generen crecimiento económico y empleo, ¿no? Por lo tanto, este debate también de qué niveles de deuda nos va a dejar la pandemia actual y la crisis actual, pues va a ser muy interesante porque es, bueno, pues en cierto modo preocupante. El mercado del crédito, que al final son la financiación de las empresas, pues lo que hemos visto es que nos ha cogido la situación de forma muy diferente a 2007. Vemos en la parte izquierda como la mayor parte de las empresas estaban con ratings de agencias por encima de BBB, por encima de grado de inversión, y por debajo de BBB, que es peor calidad crediticia, pues bueno, había un porcentaje, había varios trillones de dólares o billones en nuestro lenguaje, pero la mayoría estaban con buena calidad crediticia. En 2020 vemos que hay un montón de más billones de dólares emitidos y que, bueno, pues la cantidad en BBB pues es mucho mayor que en la etapa anterior.
Por lo tanto, bueno, hay un cierto sesgo de menor calidad crediticia y las tires de estos bonos pues no están reflejando quizás esa realidad, ¿no? Sobre todo tras la mejora desde los mínimos marcados en el mes de marzo. Si miramos la foto de deuda pública a largo plazo, pues en este gráfico, que nos lo facilita un banco de inversión americano, vemos una foto muy interesante, ¿no? La deuda a cierre del año 2019, deuda pública sobre PIB, el incremento de deuda por el coronavirus, que está en color azul oscuro, y los compromisos a valor presente estimados a 2050, que ya sé que quedan 30 años, pero hay que considerarlos tanto en términos de pensiones como en términos de gasto sanitario. Y vemos que países como Estados Unidos van a superar en deuda a Japón, superior a 300 puntos de deuda pública sobre PIB, o en el caso de italiano se van a ir cerca de 250 puntos, ¿no? Por lo tanto, estos puntos de deuda pública sobre PIB van a llevar asociados una carga de intereses que habrá que pagar y que habrá que costear, ¿no? No sé si con impuestos o con reducción del estado de bienestar que todos hoy disfrutamos. ¿Hasta dónde puede llegar la política monetaria del BCE? ¿No? Esa es una pregunta que nos hacemos porque, bueno, pues en cierto modo la correlación que tiene con el volumen de préstamos concedido a empresas y hogares es muy alta. Y lo vemos en este gráfico con las líneas de color azul y rojo, ¿no? El balance del Banco Central Europeo está aumentando, está inyectando liquidez y hay muchos incentivos a conceder financiación, porque los bancos ganan dinero dando financiación, no teniendo en sus reservas un montón de miles de millones de euros. Así no se hace negocio, ¿no? Segunda pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde influye la política monetaria del BCE en la cotización y en las expectativas de los agentes? Pues vemos aquí un indicador elaborado por el Instituto Alemán ZEW que relaciona el incremento de la masa monetaria, la M1, con las expectativas de crecimiento económico. A medida que el BCE ha inyectado más liquidez, más masa monetaria, las expectativas de crecimiento económico han mejorado y esto pues se ha traducido en un mayor múltiplo pagado en los mercados, que ahora veremos, ¿no? Un incremento del PER. Al final el precio de cualquier activo son beneficios y múltiplo mirado por el PER, pues el PER ha aumentado mucho porque los beneficios están de momento de caída, ¿no? Que hay exceso de liquidez, pues es evidente, porque los bancos centrales han aumentado un montón su balance y las entidades financieras pues tienen excesos de liquidez. Y agregado en términos europeos, vemos aquí cómo está en máximos históricos. En Estados Unidos la foto es similar, en máximos históricos. Y las empresas están aprovechando que los bancos centrales están comprando un montón de miles de millones de euros en el mercado para emitir, porque ese comprador marginal de bonos pues ayuda a que la TIR sea muy bajita, ¿no? Y por eso pues se plantean comprar deuda. Y por eso las empresas están en pleno proceso de emitir una mayor cantidad de deuda que en el pasado, como vemos aquí, ¿no? Se han hecho diferentes encuestas para intentar entender esa mejora de las emisiones de renta fija. Aquí tenemos dos dibujadas. IG, que es grado de inversión, investment grade, y high yield, que son emisiones por debajo de BBB. Y la respuesta a que cuál es la razón para la fuerte mejora de los spreads de crédito desde el mes de marzo en renta fija, pues la principal respuesta ha sido que gracias a la expansión del balance por parte de los bancos centrales, pues hemos tenido esa mejora. Es decir, esta conclusión que estamos llegando viendo esta presentación, pues también la piensa todo el mercado, ¿no? Por lo tanto, en la medida que los bancos centrales estén, pues hay una cierta contención de que las empresas y estados se van a poder seguir financiando a tipos bastante laxos, bastante interesantes. Bueno, este es otro ejemplo más. Aquí hemos dibujado el tipo a 10 años, la deuda pública, cómo se está financiando el gobierno alemán y el gobierno de Grecia, que recordemos que hizo pues, un default en plena crisis en el año 2011-2012. En ese momento, financiar a Grecia nos pagaba este país casi un 35% de TIR, como vemos en la línea de color verde. Hoy apenas nos daría un 1,26. La diferencia frente a Alemania pues, es prácticamente muy escasa y la duda es si esta es una correcta asignación de riesgos por parte del mercado. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues porque al final hay un comprador marginal que está comprando todo el papel, deuda pública y deuda privada, y hace que los riesgos
se minimicen entre empresas que no tienen nada que ver y entre países que, sigo pensando, no tienen nada que ver. En este ecosistema que han creado los diferentes bancos centrales con tipos a cero y aumentando el balance, pues el gran pagano ha sido el sistema financiero, ¿no? Las empresas cotizadas. Aquí vemos en línea de color azul el comportamiento relativo de los bancos contra el índice, que ha sido negativo en los últimos años, y la relación que existe con el tipo EONIA, es decir, la previsión de tipos a año, dentro de un año, que es la línea de color rojo, y el tipo de interés que ha fijado el Banco Central Europeo, que como vemos, pues desde el año 2014 está en el cero, ¿no? Entonces, en la medida que no se prevea una subida de tipos de interés, pues las dificultades que tiene el sector pues son importantes, ¿no? Por eso es la forma de explicar el comportamiento del activo, del sector en este caso. Aquí vemos también pues, la situación del Euribor, que ha empezado a repuntar desde los mínimos del menos 0,40 que marcó este año, pero sigue muy anclado en torno al 0%. Esto, la foto negativa desde el punto de vista ahorrador, es que nuestro ahorro pues, se sigue remunerando próximo al cero, que es la línea de color rojo, porque los tipos están al 0%. Son buenas noticias para los acreedores, las personas y empresas que tienen necesidades de coger financiación barata, pero son malas noticias para los depositantes que ven su ahorro no remunerado. Hablando del sector financiero, y para cerrarlo, el sector financiero en China pues es un próximo volcán en erupción. Aquí vemos cómo el crecimiento de los activos financieros desde el año 2008-2009 ha multiplicado casi por 4. Y en la parte derecha de la pantalla vemos el incremento de la deuda, pero no de los beneficios de las empresas que han cogido esa deuda. Por lo tanto, si hoy tuviéramos que decir, bueno, ¿cuál crees que puede ser el problema a 10 años vista? Yo creo que será este, ¿no? No más allá por la opacidad de los datos, sino por el volumen tan ingente de deuda que han tomado y tampoco beneficio ha repercutido a nivel empresarial. Bien, entonces, en este sentido, ¿cuál ha sido el comportamiento de los activos financieros? Pues el año 2020 podremos definirlo, al menos con lo que hemos visto hasta hoy, por una recesión económica histórica, una intervención histórica de los bancos centrales, unos índices de renta variable que se cayeron casi un 40% en el mínimo, principalmente Europa, y que hoy el Nasdaq, que es el sector tecnológico en Estados Unidos, está con una subida del 14%, está en máximos históricos. Hay sectores muy perjudicados como energía, banca y turismo que siguen menos 35%, pero el resto del mercado está en torno a menos 10, menos 15%. Vemos aquí la caída histórica y la recuperación que ha habido. En el mes de marzo nosotros teníamos aquí un indicador elaborado táctico por parte de la gestora de fondos, de mi compañera Beatriz, que marcó pues, una oportunidad buena de compra y de tomar riesgo. Esto a hechos pasados es muy fácil decirlo, pero darle a la tecla y asumir más riesgo pues, fue muy complicado, ¿no? En los mínimos del mes de marzo. Hoy esa situación ya se ha neutralizado y estamos en terreno pues, de ver qué sucede realmente en los próximos años. A partir de aquí lo que quiero es explicar las diferencias que hay entre la economía financiera y real. La economía financiera pues es el incremento de balance de todos los bancos centrales, lo hemos visto anteriormente, y la economía real pues se puede entender con la destrucción de empleo que estamos teniendo en este momento. ¿Por qué es tan importante la economía financiera en Estados Unidos? Bueno, principalmente porque prácticamente todo el ahorro, a partir del 70-80%, está invertido en bolsa. Lo que haga la bolsa es importante. En Europa son cifras que son casi de la mitad. Por lo tanto, lo que haga el SP500, el Nasdaq, este tipo de índices es fundamental, ¿no? Para tratar de entender pues, las medidas que van a tomar los diferentes bancos centrales. Aquí lo explicábamos con otra gráfica similar, ¿no? En el caso de Estados Unidos es curioso, ¿no? Porque desde el año 2011 al 20 los beneficios han aumentado casi un 100%, tomando como cierta la recuperación del 21, pero es que el índice ha subido un 150%. Esto solo se podría explicar, pues si se explica con una ampliación de los múltiplos, ¿no? De lo que han estado dispuestos a pagar los inversores por tener esas empresas americanas, que ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses, pues lo que ha sucedido es que se han recuperado los índices, la escala izquierda. Sin embargo, los beneficios pues están en términos, bueno, pues yo diría planos en los últimos 3 años, ¿no? Beneficios después de impuestos normalizados. Por eso hay una cierta distorsión como consecuencia pues, del incremento del múltiplo que viene favorecido por los tipos de interés bajos por parte de la Fed. Aquí tenemos otra forma de ver la misma película, el precio del SP500,
y cuál ha sido la evolución tanto de los beneficios como de las ventas en estos últimos 6-12 meses. Volvemos a relacionar la bolsa americana con la confianza del consumidor y la renta disponible. Vemos aquí como la bolsa americana ha recuperado prácticamente los niveles máximos, está en múltiplo de precios sobre ventas en máximos del año 2000. Sin embargo, la confianza del consumidor se ha caído, ¿no? Es decir, sigue habiendo una distorsión de valoración promovida por los tipos cero a los cuales nos ha acostumbrado la Reserva Federal y el resto de bancos centrales. En este gráfico lo que pretendemos hacer ver es que esos tipos bajos lo que implica es que el coste medio ponderado al cual se financian las empresas, que es el cuadradito de color azul, pues cada vez es descendente. Y en cualquier modelo de valoración, un descuento de flujos de caja valor presente, si el denominador cada vez es más bajo, el cociente es cada vez más alto, y el cociente es la valoración de las empresas. Es decir, los tipos bajos sientan muy bien a la valoración de las empresas a través de un múltiplo mayor que justifica precios superiores, ¿no? Y hasta aquí me gustaría concluir con 3 transparencias más para intentar entender lo que está sucediendo en el mercado americano en este sentido. Hay una empresa que se llama Zoom Video Conferencing, que todos lo hemos utilizado. Creo que no es la que estamos utilizando hoy, pero bueno, pues esta empresa hoy vale en bolsa 72.000 millones de euros. Es decir, hoy, curiosamente, está haciendo nuevamente máximos históricos. Y aquí hemos traído un conjunto de 7 aerolíneas que valen en bolsa lo mismo que la otra compañía. La empresa Zoom el año pasado ganó 21 millones de euros y el conjunto de aerolíneas 16.500 millones de euros. Pero, pues bueno, ya sabemos que las aerolíneas este año van a tener muy complicado ganar dinero, el año que viene seguramente también, pero el mercado pues se ha posicionado para comprar empresas en crecimiento y denostar a aquellas empresas cuyo negocio pues se ha visto cuestionado en estos momentos de la pandemia. Lo mismo podemos ver con el gráfico de la derecha, ¿no? Pelotón es llamado el Netflix de las bicicletas electrónicas en casa. Esta empresa vale hoy en bolsa 16.000 millones de euros, cifra que es superior al conjunto de 4 cadenas hoteleras, como vemos en la pantalla, como Accor, Whitbread, Meliá y la cadena NH. La empresa Pelotón el año pasado tuvo unas pérdidas de 155 millones de euros y este conjunto de cadenas hoteleras ganó más de 1.000 millones. Pero hoy valen lo mismo, esas 4 empresas con esta empresa que de hoy no gana dinero. Solo estas 4 empresas del sector hotelero, entre sus activos inmobiliarios, la valoración son 8.000 millones, que es la mitad de lo que capitalizan, ¿no? Pero de momento el mercado está ignorando este sentido. Luego tenemos el ejemplo del sector automóvil, ¿no? Tenemos Tesla, que vale lo mismo que si sumamos General Motors, Ford, BMW, Volkswagen y Peugeot. Bueno, seguramente estas 5 empresas europeas y americanas no van a ser capaces, no lo sé, de fabricar el vehículo que tiene Tesla en estos momentos, pero al menos a mí me queda al margen de la duda y el mercado pues, se ha posicionado claramente en favor de Tesla. Y luego tenemos en la pantalla, en la segunda gráfica de esta misma pantalla, pues 4 empresas cuyo valor en bolsa es superior a $1 billón. $1 billón. Bueno, se dice pronto. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque el 25% de los índices americanos pues viene compuesto por este tipo de empresas, ¿no? Por lo tanto, aquellos inversores que están comprando Estados Unidos o están comprando estos índices, pues están comprando estas 4 empresas, que está fenomenal. Pero la valoración, en algún caso, yo creo que importa. Y por último, esta es la última pantalla, ¿no? Aquí vemos también curiosidades que se están dando en el mercado. En el primer caso, arriba a la izquierda, tenemos un ETF que tiene como objetivo conseguir el retorno de los índices ESG, Environmental Social Governance, y lo último que podríamos esperar de este ETF para conseguir buenos estándares de gobernanza, este tipo de cuestiones, pues es encontrar a las compañías tecnológicas que acabamos de ver, o en un ETF que busca obtener los retornos que van ligados a la corriente vegana, pues este ETF también tiene las primeras 5 posiciones a esas 5 empresas americanas, ¿no? Que no digo que esté correcto o no, pero al menos a mí me sorprende, ¿no? O una empresa como Nikola, que ha salido en bolsa hace apenas 1 año y medio,
que a día de hoy, pues por supuesto no está ganando dinero, vale en bolsa más de 25.000 millones de dólares, más que la empresa americana Ford. Y bueno, pues espera construir un camión eléctrico maravilloso en el año 2022 y 2023, pero todavía aún no tiene la fábrica, ¿no? Pero el mercado se ha anticipado y está pagando unos múltiplos enormes. Ahí vemos un PER de más de 1000 veces y valora esta compañía pues, con 25.000 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, pues lo que quiero decir es que bueno, pues el mercado se ha posicionado para comprar empresas de crecimiento, empresas de valor de momento las está ignorando, las está dejando atrás y hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer nuestras inversiones en estos momentos tan complicados económicamente. Elena, pues hasta aquí tenía pensado contaros hoy. Sí. Bueno, esta vez soy yo el que recoge el testigo. Muy buenas tardes a todos. Soy Eric Ibarrola. Oye, interesantísimo la exposición que has hecho, Javier, muy interesante, igual un poco asustante, todo hay que decir, ¿no? De todo lo que nos viene. Y claro, todo esto, no sé cómo lo habrá tenido en cuenta el hecho de cuándo puede aparecer la vacuna. Si puede aparecer en un año, en 6 meses, en un año y medio o en 2, o no aparece, ¿no? Eso imagino que también fluctuará, ¿no? No lo sé. Sí, a nosotros nos gusta ser un poco escépticos porque no somos expertos sanitarios y lo que nos importa más son los números. Y lo que tenemos que hacer es mirar las empresas, haya vacuna o no haya vacuna, cuál va a ser el impacto económico, ¿no? Entonces, en términos de beneficios, que es lo que más nos interesa, este año es muy complicado. Es decir, en el caso de Estados Unidos, la caída prevista es de un 20-22%, en el caso de Europa 29-30% de beneficios. Y para el año que viene, pues la recuperación en Estados Unidos es mayor, va a ser por encima del 28-29%, y en el caso de Europa, pues también en ese entorno, ¿no? Pero la caída ha sido mayor. Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos que vigilar, es las empresas en un entorno incierto, cómo se van a comportar y qué medidas se están tomando. Vale. Bueno, tenemos muchísimas gracias a todos los participantes por las preguntas. Tenemos aquí la primera que te voy a disparar, Javier, viene desde Vitoria y viene de Juan Mari Trincado, que dice: me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles van a ser las palancas de crecimiento de la economía. El consumo interno, la exportación, la inversión productiva. Bueno, yo creo que el escenario de tipos cero, que no ha cambiado, que sigue estando ahí, pero se ha reforzado, es clave para que la inversión vuelva a aparecer. Es decir, al final los costes financieros son importantes y no hay mayor incentivo que poderse financiar y tener sobre todo visibilidad que los próximos 24 o 36 meses no va a haber una subida de tipos, que es lo que hoy se está descontando. Esto es importantísimo. Eso también está ligado con el consumo interno. Al final, cada vez las economías son más dependientes de lo que haga su consumidor. Tipo, no solo ocurre ya en Estados Unidos, sino también en España. Entonces, yo creo que esas van a ser las dos palancas. Bien es cierto que en el caso de España, pues cada vez hemos ido ganando dependencia de lo que ocurre a nuestros socios comerciales. Es una buena noticia. Lo que pasa es que, bueno, pues en este entorno incierto, pues la crisis pueda afectar quizás más a Europa que a Estados Unidos o que otros países como China. Yo creo que va a ser más interesante, pues, apalancarnos en nuestro consumo interno, en nuestra inversión, en traer talento, en beneficiarnos de esos costes laborales que han estado contenidos en los últimos años, y es la vía para recuperar el crecimiento económico que se ha destruido. Muchísimas gracias por la contestación. Sigo con otra pregunta. Siendo value, ¿mantiene o incrementa sector turístico y ocio en su fondo? Bueno, el sector, había preparado algunas transparencias más, pero he preferido dejar más tiempo para preguntas. El sector value o empresas value, que al final es muy complicado. No, sí. No te he terminado de preguntar. ¿Ha realizado cambios por esta pandemia o sigue centrado en la valoración previa a precios actuales? Vale, decía que el sector value pues, ha sido denostado. Empresas, pues bancos, empresas, todo lo relacionado con el turismo, aerolíneas, cruceros, turoperadores, están destrozados en bolsa con caídas del 50-60%. Muchos de estos operadores han tenido que hacer ampliaciones de capital, que
pues que es un tema positivo porque al final pues, es captar el interés del inversor y recapitalizar el negocio. No es lo más óptimo, pero es una buena decisión para el inversor a largo plazo. Yo creo que hay una oportunidad muy interesante para mantener estos negocios en cartera o incrementar posiciones. Lógicamente, la volatilidad de lo que pueda suceder pues, va a ser mucho mayor que en otras empresas más globales, como puede ser también la tecnología, que es un sector que va a más. Pero yo sí que creo que hay una buena oportunidad de valor en mantener o incrementar estos sectores ahora mismo en el que prácticamente nadie quiere saber nada de ellos. Y así lo hemos hecho en el fondo. Tenemos el foro, la verdad, que arde y todo el mundo está dándote la enhorabuena por la presentación, muy ágil y cargada de muchos datos muy interesantes. Otra pregunta, esta vez viene de Andrea Fernández Brunet. Como ha dicho el presidente de la FED, sabemos que las empresas que más sufren en este tipo de crisis son las pequeñas. Entonces, tiene dos preguntas. ¿Qué postura tiene respecto a este comentario? Y la segunda es, ¿qué crees? ¿Crees que este tipo de crisis puede crear monopolios peligrosos de empresas muy grandes como Amazon, Alphabet o Facebook? Empiezo por esta última. Es una realidad. Quizás lo vemos así porque en Europa no tenemos, lástima, no tenemos ningún player, ningún jugador de este tipo, como las empresas mencionadas, ¿no? Pero, claro, al final va a llegar un momento que los estados se deben de cuestionar si estos monopolios es lo más saludable para la economía. El problema es cómo frenarlo, cómo no permitir la libre competencia de estos operadores en la industria, ¿no? Todo tiene su punto bueno y malo de que estos bichos empresariales, si me permitís, pues hayan crecido tanto y sigan creciendo y sigan ganando cuota de mercado. Pero al final la pelota está en manos de los gobiernos, ¿no? Y son los que tienen que poner límites, si es posible, y bueno, al menos que el tipo impositivo de estas empresas pues sea el mismo que el de una pyme, ¿no? Si me permites, y que no encuentren recovecos para ganar más dinero a costa de pagar menos impuestos, ¿no? Que yo creo que es lo principal que se está cuestionando. Sobre las afirmaciones del presidente de la Reserva Federal, pues es cierto, al final las empresas que no están cotizadas en el mercado son las que más se están viendo perjudicadas en un primer momento y por eso pues hay una serie de pasos que la Fed ha ido dando para primero facilitar financiación al gobierno americano a través de vehículos interpuestos que ha creado para que el Estado se pueda financiar a coste muy bajo. En segundo lugar, la Fed está comprando deuda privada de empresas de muy mala calidad crediticia que antes tenían grado de inversión y desde el mes de marzo ha caído a high yield, los falling angels famosos. Y claro, el siguiente escalón son aquellas empresas no cotizadas, pequeñas, pymes, que la Fed no le puede dar directamente financiación a coste bajo. Y por eso el canal financiero tiene que funcionar. Gracias a Dios, pues la situación del sistema financiero en Estados Unidos y en Europa no es la del año 2008, 2009. El sistema financiero está saneado, no hemos oído ningún problema en estas dos regiones económicas de ningún banco y es por ello que la financiación debe y está llegando a las pymes. Y si no es así, tendrá que llegar, porque es el tejido productivo. Muchas gracias otra vez, Javier. Volviendo al tema value, nos vuelven a preguntar, la misma persona que antes, es en vuestro fondo ponderáis mucho a Vodafone y Telecom Italia. ¿Por qué no tiene esa misma idea para tener a Telefónica, por decir así, incorporada a los precios actuales? Bueno, en términos del sector, el sector, pues primero sufre una deflación de precios, evidente. Todos nosotros como usuarios cada vez disfrutamos de más servicios a un coste menor por servicio, eso es evidente. En segundo lugar, es el sector que más cantidad de dinero tiene que destinar a inversiones cada año. La cifra de CAPEX sobre ventas en el sector está por encima del 15% y ese CAPEX que se destina pues va a minorar la cantidad de beneficios que le queda al accionista. Por lo tanto, es un sector complicado, ¿no? Y cuyos retornos sobre el capital no son muy elevados. Dicho esto, lo que intentamos evitar es empresas que tengan un elevado endeudamiento. El sector está endeudado per se, todas las compañías, pero hay algunas compañías que están tomando más medidas que otras a la hora de desapalancar el balance
Y bueno, pues nuestro posicionamiento en el sector creemos que para beneficiarnos de esa tendencia de bajar la deuda, preferimos esas dos compañías a la empresa española, en este caso. Muchas gracias otra vez por la contestación, Javier. Ahora tenemos otra pregunta que viene de San Sebastián, desde Donosti, de Pachi Arizmendi, que dice lo que ya he comentado antes, que la charla ha sido interesantísima. Y a nivel de banca privada, una vez los estímulos del gobierno se hayan estabilizado, ¿estará en condiciones de facilitar crédito propio a las empresas? ¿O se va a cortar el grifo como ocurrió en la pasada crisis? Bueno, Se la pregunta al millón, ¿no? Sí, sí, mi postura personal es que yo prefiero que haya un intermediario, que es todo el sistema financiero, y que no sea el gobierno de turno el que dé directamente financiación a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo seguiría funcionando con este modelo, es decir, no aprovecharía participaciones públicas en determinadas entidades para utilizar ese canal. A la segunda afirmación, pues yo creo que está en el interés de todo el sector financiero en que en ningún momento se corte la financiación a ciudadanos y a empresas, porque es el negocio. Es decir, con tipos tan bajos, por donde van a venir los muchos o pocos beneficios de todos los bancos, va a ser en conceder financiación. Por lo tanto, hay una alineación de intereses de que el canal financiero fluya, ¿no? Una vez que ya hace 10 años se arregló en términos de capital, hoy tiene que fluir, y así está sucediendo, el crédito a todo aquel que desee solicitarlo. Fantástico. Una pregunta, me piden por favor a ver si puedes volver a explicar la gráfica, la slide, en la cual explicabas el problema potencial de China a 10 años. Sí. En la presentación, si puedes ir a esa slide. Pues comparto pantalla. Eso, por favor. Y luego tengo alguna preguntita más, aunque ya estamos casi fuera de tiempo, pero tengo alguna preguntita más. Vamos a ver si la encuentro rápido. Vale, aquí. Esta. La siguiente. Las siguientes. Esta. Esto es de esta transparencia la hemos visto esta semana. Y lo que hemos visto es que los activos en el sector financiero, desde el año 2008, pues ha evolucionado de forma muy diferente Europa, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y en China, ¿no? Y lo que vemos es que esos activos han crecido desde el año 2008 casi un 400% en China, frente a una estabilización en el caso de Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, ¿no? Es decir, los lazos de conexión que hay entre a nivel de Estado y a nivel de sector financiero cada vez son mayores, y la dependencia del sector privado con el Estado cada vez es mayor, y en el punto en medio que está todo el sistema financiero chino, pues hace altamente dependiente del coste de financiación que tengan las empresas. Dicho de otro modo, que está en la parte derecha de la pantalla, vemos que el ratio de deuda sobre beneficios, que es un ratio que nos interesa que caiga, pues ha aumentado en China, desde 4 veces a 7,1. Como consecuencia de que la deuda corporativa de las empresas ha crecido, vemos ahí pues la pendiente, que es muy alta, y sin embargo los beneficios corporativos pues han crecido, pero en una tasa anual compuesta mucho menor, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Pues que si hay un problema de deuda, un aumento de los costes financieros para las empresas, puede haber un problema en el sistema financiero, porque esas empresas dejarán de pagar la deuda, el sistema financiero podrían dejar de pagar la deuda, el sistema financiero sufrirá porque sus activos se han multiplicado prácticamente un 400%, y entonces el Estado tendría que venir detrás a rescatar el sistema financiero. Es una película que nos suena, ¿no? Aquí hace 12 o 15 años. Esa es la mayor preocupación que podemos pensar ahora mismo sobre China en este momento. Pues interesantísima contestación. Y ya para terminar, por falta de tiempo, has estado comentando antes, has comentado, o al menos eso que he entendido yo, el estímulo fiscal de USA, de América, es un 12% del PIB y que en España será sobre el 4%. Entonces, las ayudas de la UE, de la Unión Europea, tienen que decidir si van a ser subvenciones o préstamos. ¿Eso exactamente cómo se decide o cuál va a ser la decisión final? ¿Cómo se va a tomar esa decisión? ¿En base a qué?
Bueno, hay dos grupos a priori que tienen opiniones no muy Sí. acordes. Es decir, están los Los países del norte. Correcto. Es la misma película que nos cuentan siempre, pues yo hoy no voy a traer nada nuevo. Hay países del norte que, bueno, pues que también se han beneficiado del crecimiento que hemos tenido en España, tasas del 3% del PIB en los últimos 24 meses, 36. Pues esos países ahora mismo abogan por que las transferencias estén ligadas al cumplimiento de déficit no superior a X%, reducción de la deuda en X años, es decir, una serie de compromisos que deberían de adoptar los países del sur. Y los países del sur abogan que hoy no estamos en una situación para dejar de gastar o para subir impuestos. Y por lo tanto, de esos 750.000 millones, la gran mayoría, que son 500.000, deben ir vía transferencias sin ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de cumplimiento, ¿no? Claro, pues son dos partes que se tienen que poner de acuerdo porque si en Europa los países del sur sufren excesivamente, al final también lo van a padecer ellos, porque gran parte de su Producto Interior Bruto se genera en los países del sur, ¿no? En el que estamos viviendo nosotros. Entonces, esa decisión, la primera reunión fue la semana pasada, el viernes. Lógicamente, la primera reunión pues no se acordó nada, se acordó que se tiene que acordar algo, básicamente. La siguiente reunión será en el mes de julio. Aquí hay dos vertientes. Una, el presidente francés, que aboga porque va a ser posible alcanzar un acuerdo en el mes de julio, pero la realidad es que en Europa las cosas se acuerdan muy despacio. Las cosas de Palacio van despacio y lo más probable es que se deje para la última parte del año a partir del mes de septiembre. Si se acuerda algo, va a ser recibido muy positivamente, porque yo creo que ahora mismo nadie espera ni descuenta que vaya a haber un acuerdo en el mes de julio. Si no se acuerda nada, pues esperemos que en septiembre sí se haga, porque hemos tratado de ejemplificar que para España es fundamental, porque va a ser la mitad del impulso fiscal que se ha comprometido a día de hoy. Es fundamental. Pues muchísimas gracias por la contestación. Bueno, y ya con esta última pregunta damos por finalizado el webinar de hoy. Agradecemos a Javier Rillo su participación, que vuelvo a decir, en lo que es en el chat, pues todo tipo de felicitaciones, sobre todo les ha gustado la manera ágil y con muchísimos datos que corroboraban claramente todo lo que ibas contando y explicando. Bueno, gracias a vosotros. Recordar que este webinar estaba patrocinado, por decir así, de la alianza que tenemos este año con Ibercaja, la Universidad de Deusto Business School, con Ibercaja, que estamos encantados de tener este patrocinio con vosotros, y deciros que tenéis esta grabación, estará ya a vuestra disposición, os la haremos llegar a todos vuestros correos electrónicos a partir de mañana. 1.000.000 de gracias a todos los participantes y nada, esperamos veros en el siguiente webinar. Un saludo a todos. Gracias.